¿Qué hubo, Esteban? ¿Qué más? Hey, ¿qué más, Juan Diego? ¿Cómo me le va? Bien, bien, estrenando mini estudio. Como los profesionales, estoy debajo de una ruana para que no haya eco. ¿Y buen material la hermana? Sí, esta creo que es de Cucunúa. Realmente es una ruana tan vieja que perdió toda memoria de su origen. Pues es de Paipa o de Cucunúa, no tengo ni idea. Pero pues nos dirán nuestros oyentes qué tal está la calidad del sonido de la lana virgen de Cundinamarca o de Boyacá. Sí, a ver si alguien puede identificar con el eco. ¿Qué tipo de material? No, pero pues, Esteban, si había lana colombiana en el módulo de las misiones Apolo, ¿cómo no vamos a usar lana colombiana para nuestras grabaciones de shots de ciencia? Totalmente. Ay, oiga, eso es que extraño mucho no haberme podido llevar la ruana. Me hacía mucho bulto. Uy, una ruana es vital. De hecho, era lo que más estuve leyendo hace poco a Alfredo Molano y su ruana, o sea, hablaba de su ruana y entre sus viajes, pues su ruana siempre iba al frío. Bueno, entonces le propongo hoy que hablemos del futuro, Esteban. Del futuro, uff. Bueno, ¿de cuál futuro? Bueno, resulta que, pues aparte de todos los problemas que tenemos en la humanidad, las modificaciones irreversibles que le estamos haciendo al medio ambiente y cosas de preocuparse, pues la ciencia continúa. Y entonces le quiero contar un poquito sobre cómo se planea el futuro en la ciencia. Y la coyuntura para eso es la siguiente, y es que la semana pasada se publicó algo que se llama el Plan Decenal de Investigación en Astronomía. Eso lo publica la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y un montón de comités ahí, y básicamente establecen los lineamientos de lo que va a ser la astronomía durante la siguiente década. Entonces, a veces uno piensa que la ciencia es como si fuera basada en proyectos. Por ejemplo, cuando Obama decía que iban a curar el cáncer en 10 años, cuando George Bush decía que iban a descifrar el cerebro en 10 años o viceversa. Bueno, esas iniciativas están ahí, hacen parte de esos planes decenales de ciencia, y pues por supuesto la astronomía no podía quedarse atrás. Entonces tenemos nuevo plan decenal con nuevas cosas, y de hecho le puedo decir ahora cuáles van a ser las siguientes misiones espaciales para los siguientes años. Wow, pero entonces esto es en Estados Unidos solamente. Exactamente, entonces esos planes decenales funcionan de la siguiente manera, se hacen pues cada 10 años. Imagínese, cuando usted tiene una comunidad de científicos, pues es difícil poner tantos micos para una foto. Usted no puede reunir a todos los científicos, o por lo menos todos los astrónomos en Estados Unidos, pues porque es imposible, y esto es un país. La Unión Europea tiene otras condiciones, pero el plan decenal de Estados Unidos pues marca la pauta para el resto del mundo, sobre todo porque jalan mucha parte del presupuesto. La Unión Europea y las agencias espaciales y de investigación de otros países también tienen presupuesto, pero pues Estados Unidos compite directamente con el conjunto de los países europeos. Entonces es mucha plata la que tienen, y lo que hacen es, desde unos años antes, se comienzan a reunir y proponen proyectos que se presentan en una serie de artículos. Entonces, digamos, usted quiere, no sé, buscar exoplanetas, o usted piensa que lo más importante es crear un ratón indestructible que brille en la oscuridad. Bueno, entonces lo primero que usted necesita hacer es convencer a sus colegas. Entonces eso es un proceso de muchos años en el cual usted ha estado como formando una comunidad de astrónomos que están convencidos que esa es su idea, y pues pueden trabajar en conjunto, y después eso se cristaliza en una serie de artículos que salieron el año pasado. Salieron por lo menos unos 200, 300 artículos con los lineamientos de distintos grupos de investigación diciendo, no, esto es lo que yo creo que es más importante para la astronomía. Eso después pasa por un montón de comités. Estos artículos se hacen públicos, pues para que la gente mande sus comentarios, critique, y obviamente en ese sentido la ciencia es como si fuera un grupo de hormigas, una marabunta de hormigas. No tenemos un capitán que diga la astronomía va para acá y todos súbanse al barco, sino es más como las hormigas que van viendo los caminos que creen más convenientes y convencen a otras hormigas pues para que se muevan en esa dirección. Y eso se cristalizó en el documento que salió la semana pasada, que tiene 3 objetivos fundamentales para la astronomía en los siguientes 10 años. Oye, Juan Diego, ¿y esto por qué es importante? Pues porque todas esas notas, o sea, cuando se abren las noticias, nosotros estamos viendo los resultados de lo que la gente hizo hace 10 años, de ese tipo de comités. Y yo sé que esto suena aburridísimo, comités y artículos y todo eso, pero eso que nosotros vemos como el producto, como los telescopios espaciales, como los nuevos descubrimientos, eso no sale pues de la nada, eso sale de una planificación
que no puede ser una planificación muy estricta. Por ejemplo, no es como decir, nos vamos a ganar el premio, la medalla de oro en la marcha olímpica y se meten todos los recursos ahí. No puede ser tan concreto, mejor dicho, no tan concreto, sino tan rígido. Pero la mayoría de las noticias que estamos obteniendo en este momento pues es porque alguien tuvo el cabezazo hace 10 años de proponer eso. Entonces lo que va a suceder a finales de este año, el JWST, pues eso salió de uno de esos planes decenales en los cuales el mayor objetivo era establecer la estructura del universo a gran escala y caracterizar sistemas solares por fuera del nuestro. Esos eran dos de los objetivos que llevaron a la construcción del JWST. Y vea, ya estamos muy cerquita de ver volar el telescopio espacial más complejo jamás lanzado. Entonces lo que estamos viendo ahora en este documento es las noticias de ciencia que se van a ver en 10, 20 años y además todas las variaciones, pues porque cada vez que se abre un nuevo telescopio, un nuevo observatorio, es como si usted no pudiera ver un tipo de luz y lo comienza a ver con mayor resolución, con mayor sensitividad. Es como si estuviéramos ciegos a una porción del universo y lo viéramos por primera vez. Entonces, pues siempre hay cosas y sorpresas que van a llegar, pero básicamente tenemos en mente qué es lo que se va a hacer, porque la astronomía, querido Esteban, la paga usted, la pago yo y la pagamos todos los contribuyentes. La ciencia es un objetivo público y obviamente eso no es uno llegar al laboratorio y como el doctor Frankenstein o el doctor Muro ver a ver qué le sale. No, pues tiene que ser el resultado como de una deliberación de la comunidad, de decidir qué es lo que conviene más. Entonces por eso es importante, porque ese es el mapa de ruta. Ok, suena como un poco como una lista de regalos, como una lista para el niño Dios, ¿no? Como, ¿qué quiere que pase? Entonces, ¿quiere abrir la lista? Si quiere, abrimos una por una. Sí, miremos la lista. Bueno, el primer regalo es el primer objetivo para la astronomía en la siguiente década, es identificar y caracterizar un planeta como la Tierra en un sistema solar diferente al nuestro. Es decir, vamos a buscar planetas como la Tierra en busca de vida y vida en condiciones similares a las que tenemos en la Tierra. Ese es el objetivo primordial y eso significa, vamos a ver si no estamos solos realmente en estrellas cercanas y en... Eso es un súper propósito. Pues es concretizar algo que ya se sabe, pues cada vez que aparecen en las noticias, es muy chistoso, Esteban, porque cuando uno lee noticias de ciencia y sobre todo si no sigue las noticias de ciencia, es como si uno deja de seguir la liga de fútbol, ¿no? Entonces de pronto usted ve por ahí, uy, jue madre, el Pereira está en primera división y usted no tenía ni idea que el Pereira estaba jugando en primera división. Lo mismo pasa con las noticias de ciencia. Si usted no está pendiente de las noticias de ciencia, todo le parece como, uy, encontraron un planeta parecido a la Tierra. Pero pues eso hace parte de los esfuerzos tecnológicos que tenemos. En este momento, todos esos planetas que nosotros pensamos que son como la Tierra, no los podemos ver como se ven las imágenes de, no sé, Plutón, Neptuno, Júpiter, sino lo que nosotros vemos son variaciones en la luz y realmente tienen que ser telescopios muy sensibles para ver esas variaciones de luz, porque nosotros no vemos más que un píxel. Y ahí es donde entran los artistas que hacen esos dibujos tan bonitos de otros planetas. Entonces, lo que ellos quieren hacer es aumentar la sensitividad de las observaciones de esos telescopios en luz visible, en luz infrarroja, para ver no solamente planetas similares a la Tierra, sino ver cuál es la composición de su atmósfera y, por ejemplo, ver si hay indicaciones de los ciclos de seres vivos en la atmósfera de esos planetas por fuera de la Tierra. Ok, pero eso ya lo hemos venido haciendo un poco, ¿no? Como determinar la composición de las atmósferas de algunos exoplanetas, ¿cierto? Exactamente, pero entonces cuando estamos hablando de caracterizar esa palabra nos encanta a nosotros, a los astrónomos. Yo no sé, Esteban, usted que anda en el mundo de la biología, en general los científicos les encanta la palabra. Ya me imagino a su hija, papá, quiero este regalo, pero caracterízame qué Exactamente, quieres. caracterízame el regalo. No, caracterizar simplemente como establecer cuáles son las características. O sea, es una de esas palabras que sirve, es como una navaja suiza que tiene muchos usos. Bueno, la palabra caracterizar, entonces usted puede, en el momento, la tecnología que tenemos, pues nos permite, por ejemplo, ver las estrellas más cercanas a la Tierra. En un diámetro más o menos de unos 3.000 años luz hemos detectado planetas
Bueno, ahora detectamos planetas en otras galaxias, pero ese es un caso muy particular, es realmente una cosa extremadamente rara, que fue ese planeta que se observó en una galaxia distinta a la nuestra, en rayos X. Bueno, ese es un caso realmente excepcional, de eso no, no se ve todos los días. Pero entonces, bueno, cuando nosotros detectamos planetas distintos a los que existen en nuestro sistema solar, se pueden detectar con varios métodos. Se pueden ver directamente, que es algo rarísimo, porque para que usted los vea directamente, la órbita tiene que estar más o menos en el plano del cielo, es decir, toca verlos como nosotros vemos el sistema solar en las cartillas de los colegios, como todas las órbitas y el Sol en la mitad, pero el Sol es muy brillante y en general las estrellas son muy brillantes, entonces eso requiere un montón de tecnología para bloquear la luz de la estrella principal. La otra forma en la que usted los puede ver es por tránsito. Usted puede ver el planeta cuando pasa enfrente de la estrella. Entonces es como cuando pasa un mosquito frente a un bombillo, que se atenúa un poquito la luz y entonces se comienza a ver en toda la habitación, ay, pues madre, debe haber algo, porque se está viendo esa atenuación. Bueno, ese es el mismo proceso a través del cual nosotros vemos, entre comillas, esos exoplanetas, esos planetas alrededor de estrellas distintas al Sol. Resulta que si usted tiene una forma de medir la luz muy precisamente, usted puede saber cuál es la composición de ese planeta, cuál es el radio o el diámetro, el tamaño, y a través de la velocidad de la órbita usted puede derivar cuál es la masa de ese planeta. Pero si usted quiere saber de qué está hecho, usted necesita comenzar a medir los colores de la luz que cambian cuando ese planeta está entre usted y esa estrella que está usualmente a bastantes años luz de distancia. Entonces usted tiene que crear un aparato para medir luz en muchísimos colores con una muy 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 alta precisión y muy alta sensitividad, porque usted lo que está viendo no es la luz directamente, sino está viendo cambiecitos en la luz. Y eso es un desafío tecnológico muy berraco, porque medir luz es muy muy difícil. Y eso, a pesar de que lo estamos haciendo ahora, requiere una precisión. Y entonces en esa receta, en ese primer regalo, pues estamos esperando que esa nueva generación de telescopios espaciales sea 100 veces más sensible que los telescopios actuales, de tal manera que no solamente vamos a ver parte de la composición, sino vamos a ver, por ejemplo, efectos del clima en esos planetas. Podemos ver, por ejemplo, sistemas de nubes o ciclos de moléculas orgánicas, y eso todo se ve a través de los colores de la luz. Y eso es tecnología que en este momento no existe, pues porque recoger esa luz que viene desde tan lejos y medir los distintos colores es bien jodido. Y además es que es la luz que viene de la estrella de ese sistema solar, que pasa por la atmósfera de ese exoplaneta, que se filtra por esa atmósfera y luego llega a nuestro telescopio, ¿cierto? Exactamente, o sea, es una señal extremadamente tenue, porque no estamos viendo la luz directamente, sino estamos viéndola como a través del filtro de la atmósfera de ese planeta, que es la que nos da información sobre el planeta. Eso también significa que tenemos que aprender un montón sobre la estrella, porque imagínense que la estrella esté cambiando en el tiempo, pues eso se puede darnos un falso positivo de qué horrible es esa palabra. ¿Por qué en Colombia comenzamos a usar la palabra falso positivo con esa connotación tan macabra cuando realmente es un término de estadística? Pero bueno, olvídelo. Le da una señal falsa de la atmósfera de un planeta. Entonces, sí, es porque es una señal tremendamente tenue, y la esperanza que tenemos es que hay muchos planetas. Hemos encontrado muchísimos planetas hasta la fecha, hay casi 8.000 planetas encontrados en sistemas solares distintos al nuestro. Y pues alguno de esos, ojalá podamos comenzar a ver ese tipo de patrones, porque realmente es un santo grial de la ciencia. Imagínense, encontrar vida en otro planeta realmente sería el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cómo se vería eso? ¿Qué tipo de signos o de señales? Sí, pues los ciclos biológicos en general, pues ustedes saben más de eso que yo. Cada vez que hay ciclos biológicos, pues cambia la concentración de gases en la atmósfera. Por ejemplo, nosotros sabemos que el metano tiene la concentración de metano en la atmósfera está relacionada con la presencia de seres vivos en el planeta. Desde que tenemos vacas, y tenemos casi tantas vacas como tenemos animales de todas las otras especies, pues la concentración de metano que proviene de los gases de la digestión de las vacas, pues aumentó. Pero también hay ciclos diurnos y nocturnos en la absorción del metano,
y hay ciclos debido a las estaciones, pues porque en invierno y en verano pues cambian la absorción de luz, y entonces hay ciclos en la concentración de gases como el metano, el dióxido de carbono, y hemos tenido todo lo que hemos aprendido en Marte, en Júpiter y en los planetas del sistema solar ha sido reconocer esos cambios y esos patrones en la atmósfera. De hecho, todavía estamos aprendiendo de Marte. Si Marte, por ejemplo, tuviera vida bacteriana, se vería en ese tipo de cambios con las estaciones. Entonces, lo que se vería es unos cambios en la concentración de distintas moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas no es decir que haya vida, porque puede existir metano y puede existir aminoácidos incluso, pues, sin que exista vida. Pero ya son pistas. Exactamente, son pistas. Entonces no estamos hablando aquí de ver E.T., no estamos hablando de tomarle una foto a un planeta que parezca a los de las guerras de las galaxias. No, esto es mucho más complejo. Precisamente por eso es un objetivo de aquí a 10 años, es medir la atmósfera y los cambios atmosféricos en un planeta distinto a la Tierra. Pero pues es chévere, ¿no? Si realmente llegamos a ver algo así, primero sabemos que a lo mejor ese sería un objetivo para observaciones más detalladas, y a lo mejor una misión. Pues soñar no cuesta nada. De aquí a 10 años, cómo haya cambiado la tecnología terrestre, y pues si el tiempo juega a nuestro favor, si no destruimos todos los recursos disponibles en la Tierra, pues tendríamos todo el tiempo del mundo para lanzar una misión que a lo mejor nos pueda dar más información. Sería genial. Bueno, ¿y qué sigue en la lista? Bueno, el siguiente en la lista es saber qué sucedió en el universo temprano a través de los eventos catastróficos producidos por agujeros negros, enanas blancas y explosiones estelares. Si le preguntan un cóctel, Esteban, ¿esto significa? Le van a meter la pata a fondo a ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se van a convertir en el nuevo caballo de batalla para observar el universo. Eso significa que van a optimizar LIGO, van a comenzar a hacer observaciones mucho más sensibles. Hasta la fecha hay una decena de observaciones de hoyos negros. A medida que LIGO se haga más sensible, que se creen observatorios más grandes, pues van a comenzar a observar eventos menos catastróficos, porque estamos viendo los más energéticos. Son eventos que reúnen la energía sumada de todas las estrellas en el universo en apenas un instante. Bueno, vamos a comenzar a ver cosas que son un poco menos violentas y catastróficas, y eso se va a convertir como en los faros para ver el universo. Y eso significa misiones en la Tierra, pues LIGO, Virgo y experimentos en la Tierra. Ya hay una versión de LIGO en la India, Virgo está aquí en Italia. Oye, un rápido recorderis, ¿qué es LIGO? LIGO es el interferómetro para detección de ondas gravitacionales. Es como un observatorio para observar ondas que no son luz, no son ondas electromagnéticas, sino son perturbaciones del espacio-tiempo que indican pues esos hechos catastróficos. Y pues la primera fue detectada en el 2015, entonces esto es lo último en Guaracha, imagínense. Esto sí. Y eso no hay que imaginárselo como el típico observatorio, como un tubo de luz apuntando al cielo, no, esto es como dos túneles a ras del piso, ¿no? Exactamente, eso forma una letra L, y lo que se hace es disparar luz láser a través de esos dos tubos. Interfiere esa luz, pues si esto fuera una descripción de un partido de fútbol, yo le estaría diciendo son 22 manos corriendo detrás de una pelota. Así es el nivel de brochazo en el que... Pero bueno, ese es el nivel que queremos acá. Lo que se hace es utilizar la luz para observar perturbaciones en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, el espacio mismo, está cambiando cada vez que sucede un evento así, y se tiene que medir ese cambio en el espacio con la precisión de millones de veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. Y para hacer eso se necesitan esos interferómetros, es el nombre de ese tipo de telescopios. Y hay que imaginarse que esos túneles, esos tubos son larguísimos. O sea, esa L es larguísima. Exactamente, 15 kilómetros. Y Esteban, mientras más grande es esa L, pues mayor es la precisión con la cual usted puede medir esas perturbaciones y puede ver pues eventos cada vez menos energéticos, pero que le van a dar, por ejemplo, a usted idea de cuál es la población de agujeros negros en la galaxia y en el universo. Wow. Cada vez que se produzca uno de esos eventos, usted puede saber de dónde vienen, si tienen una contraparte en luz electromagnética. Y para hacer ese brazo de ese interferómetro cada vez más grande, pues vamos a ver en la siguiente década el desarrollo de una misión que se llama LISA. Y eso es
hacer lo mismo desde el espacio. Esta vez las estaciones no van a estar fijas en la Tierra, sino van a ser 3 satélites que van a lanzar haces de luz coherente láser y van a hacer el mismo experimento pero en el espacio. Entonces, en lugar de tener kilómetros de distancia, vamos a tener millones de kilómetros de distancia para observar pues eventos muy detallados. Entonces ese es el futuro. O sea, como un interferómetro pero espacial. Exactamente. Entonces interferometría suena pues fabuloso. Si le preguntan al cóctel, usted dice, pues, ¿qué es interferometría? Pues no, es la forma como los humanos percibimos la profundidad. Cuando sus ojos le están diciendo a usted que un objeto está más cerca o más lejos, es porque usted está haciendo interferometría. Su ojo izquierdo y su ojo derecho están combinando 2 imágenes separadas pues para dar una percepción de profundidad y pues eso aumenta un poquito la resolución de su observación. Bueno, esto es similar, pero es un proceso pues de combinar luz pues en distintos receptores pues para observar esas perturbaciones en el espacio-tiempo. Entonces, de nuevo, brochazos, te estoy contando qué es la triatlón olímpica. No, pues un montón de gente que nada, corre y monta en una cosa de metálica. Así es el nivel de brochazo con el que le estoy dando, pero pues bueno, estamos abriendo regalos, entonces después ya jugamos con eso con más forma. Bueno, ¿y qué tenemos tiempo para un regalo más? El último, ya para despedirnos, y es el estudio del origen y la evolución de las galaxias. Esteban, y en ese regalo es como el misceláneo, porque ahí está toda la física que no entendemos de cómo funcionan las galaxias. Y ahí es donde caigo yo. Pues yo trabajo en medio interestelar, que es toda la materia que existe entre las estrellas, gas, polvo interestelar, toda esa que es la materia prima para formar nuevos sistemas solares, nuevas estrellas. Y es lo que se lanza otra vez al espacio cuando se mueren las estrellas. Bueno, resulta que esa materia, esos ciclos que llevan a formación de estrellas, a formación de sistemas solares y a la evolución de eso, pues en el tiempo cósmico, cómo las estrellas se forman en galaxias cuando el universo apenas tenía la mitad de la edad o incluso antes, pues eso no lo entendemos muy bien. Hay un montón de efectos que no estamos entendiendo. Entendemos más o menos la expansión del universo, más empíricamente que realmente tener una explicación a la energía oscura que impulsa la expansión del universo. Pero cómo se organizan las galaxias y cómo es ese proceso que lleva desde las semillas fundamentales en las cuales colapsa la materia para formar galaxias y estrellas. Bueno, hay un montón de cosas que no estamos entendiendo y la idea es, si usted se pregunta seriamente la razón por la cual estamos aquí, pues eso pasa por contar esa historia. Decir, bueno, estamos aquí porque se formó el universo en el Big Bang, hay este balance entre la cantidad de materia y la cantidad de energía. Y después aparecen las galaxias y ahí la cosa se pone más difícil porque las galaxias, a diferencia de la materia oscura, pues interactúa de un montón de maneras, interacciones electromagnéticas. Entonces queremos contar esa historia bien contada para contar realmente pues cuál es la historia de todo lo que nos trajo aquí. Entonces ese es el tercer regalo, que es misceláneo porque tiene un montón de cosas. ¿Y en qué se concretiza? ¿En qué se materializa? Eso se materializa en varias misiones. Entonces resulta que para el primer objetivo, para identificar los planetas pues distintos a los planetas en nuestro sistema solar y para estudiar la evolución de galaxias, la recomendación, ellos van a crear un telescopio, pues van a unificar 2 de los telescopios más grandes de la Tierra. Entonces resulta que los Estados Unidos y otros países estaban involucrados en 2 telescopios. Uno, el telescopio gigante de Magallanes, que es un plato de 25 metros de diámetro que se estaba desarrollando en Chile, y el otro era el telescopio de 30 metros que se estaba desarrollando en Hawái. Y pues yo creo que ya habíamos hablado alguna vez de todos los obstáculos que está teniendo porque la población en Hawái no quiere más telescopios en Mauna Kea, en esa montaña que es territorio sagrado para los habitantes de Hawái. Entonces esos 2 telescopios por su lado no van a avanzar sin una inyección de capital pues considerable del gobierno de Estados Unidos. Entonces la recomendación pues para solucionar ese problema que tenemos de entender el origen y la evolución de las galaxias pues es financiar un proyecto que va a unificar el gran telescopio de Magallanes y el telescopio de 30 metros en un solo observatorio que tiene un nombre súper creativo, Esteban. Se llama el Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente grande. Y como ese nombre pues ya estaba tomado, de hecho ese es el mismo nombre que tiene el telescopio europeo de 30 metros que se está proyectando hacer en Chile, le pusieron el United States Extremely Large Telescope, entonces el USELT.
No, vamos a contratar al creativo detrás de ese nombre. Pues es que aparte que cada vez se está haciendo más difícil, ¿no? Porque ya existe el Very Large Telescope, que es europeo, el telescopio muy grande, que queda en Chile. Ahora existe el EELT, el European Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente grande europeo. Ahora existe el telescopio extremadamente grande de los Estados Unidos y pues eso acompaña todo este esfuerzo. Obviamente eso es en luz visible, eso va acompañado de otros esfuerzos en luz de otras frecuencias. En las frecuencias de radio, que es en lo que yo trabajo, van a ser un interferómetro, ya habíamos hablado de interferometría, entonces es un telescopio que está compuesto de muchas antenas para observar ondas de radio, y este va a ser en Nuevo México. Ya existe, es el VLA. Yo he observado con este telescopio, es el que aparece en la película Contacto. Bueno, resulta que lo van a hacer muchísimo más grande. Va a ocupar varias decenas de kilómetros y de hecho va a tener antenas en lugares tan apartados que va a cubrir México. México va a comenzar a tener antenas que hacen parte de ese tremendo telescopio. Entonces va a cubrir ahora no solamente Nuevo México, sino Nuevo México, Texas y México. Y Viejo México. Y es la competencia de un proyecto europeo, australiano y de Sudáfrica, que es el SKA, el telescopio de 1 kilómetro cuadrado, que también es en frecuencias de radio, que se está construyendo una estación en Australia, una estación en Sudáfrica, y va a tener estaciones en distintos países de África. Ese es uno de los atractivos del SKA, que además pues, de ser un proyecto de naciones industrializadas, está intentando involucrar a países africanos. Entonces van a poner una antena en Madagascar, Senegal está contribuyendo una antena, y van a utilizar antenas del sistema Intelsat, que es un sistema de comunicación satelital que se utilizó para transmitir la llegada del hombre a la luna. Le van a poner receptores para poder utilizarlos en esa red de satélite, de telescopios, pues que va a estar basada en la central, va a estar en Sudáfrica, y eso va a ser la cantidad de datos que van a venir. Esteban, usted no se alcanza a imaginar. Si alguien trabaja en análisis y volumen de datos, estamos hablando de cada día va a producir tantos datos como existen en la astronomía moderna en este momento. Son cantidades y cantidades de datos. Uy, pucha. Oiga, pero eso no es un poco como parecido a la historia de lo que hicieron para tomar la foto del agujero negro, la famosa. Sí, entonces cuando se hizo la foto del agujero negro, lo que se utilizaron fue estaciones en distintos lugares del mundo, telescopios de más o menos 10 metros de diámetro. Estoy obviamente aproximando porque no todos tienen el mismo tamaño, pero es más o menos el orden de magnitud, en distintos lugares, en España, en Estados Unidos, en el Polo Sur, en Sudáfrica. Pero también fue en radio, ¿no? Exactamente, fue en radio. Ahora lo que van a hacer es tener muchísimas más antenas, y pueden hacer lo mismo integrando las estaciones en Australia, en Sudáfrica, y en adelante, pues cuando los dos proyectos estén funcionando, pues imagínense combinar todas esas antenas en Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Sería el telescopio más poderoso, de hecho, en la historia de la humanidad. Eso es una ventana al espacio extremadamente... Qué nota, pero además es emocionante el lado como de unir fuerzas, no sé, eso me gusta mucho. Sí, pues en este momento es algo que es muy bonito en la ciencia, me parece. La ciencia tiene todos los defectos que tienen todas las actividades humanas. Existen egos, existen sesgos, existen modas, pero también tiene muchas de las virtudes de las actividades humanas. Y creo que la que más me gusta y es la que yo más disfruto es poder cooperar sin tener en cuenta fronteras. Obviamente esto es idealizado, estos son presupuestos de Estados Unidos, no es que sea pues todos abrazados y bailando kumbaya, pero pues por lo menos es un proyecto que lo que está buscando es un interés común, y eso abre canales diplomáticos. Como la Estación Espacial Internacional logró que Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Japón lograran colaborar, pues esto también está permitiendo la colaboración de distintos países. En general, los proyectos científicos crean puentes que no existen de otra manera. Obviamente, pues existe pues límites en la cooperación tecnológica, porque muchas de las tecnologías no se pueden compartir entre países por cuestiones de seguridad, pero en general la ciencia tiende esos puentes, pues porque permite que muchas gentes de distintas nacionalidades tengan un interés común, y pues en eso crea esa comunidad internacional que tanta falta nos hace.
y bien haría pues nuestros gobiernos en escuchar que los científicos en último son diplomáticos a un cierto nivel, pues representando el país en ese tipo de colaboraciones internacionales. Sí, no, de ese lado me gusta mucho la cooperación y como de unir fuerzas. Es lo que tenemos en este momento. Esos son los siguientes 10 años, pues porque si no se les hacía que shots de ciencia funcionaban en escalas lo suficientemente grandes con los shots estelares, pues ahora les dejo ahí los siguientes 10 años y qué esperar en la astronomía. No, qué nota. Además, yo nunca había escuchado esto de los planes decenales. Sí, era como un poquito planificado, pero Esteban, usted no vaya tan lejos, que también existen de biología y de medicina. Y salieron esta semana incluso de exploración espacial. Por eso es que, no sé si usted ha visto las noticias en estos días que están todos tristes porque el plan de misión tripulada a la Luna está atrasado. Pues es porque salió uno de estos planes decenales donde se dieron cuenta no nos alcanza la plata y menos nos va a alcanzar la plata si los hombres más ricos del planeta están peleando por el contrato pues para llevar gente a la Luna. ¿Qué tal eso? Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Pues dejémoslo para el próximo episodio y también tenemos que hablar del telescopio espacial que ya tenemos, que ya vamos a lanzar, el JWST a finales de este año, pero pues dejémoslo así por ahora. Y nos tomamos. Les dejamos solo la inquietud que pronto se viene el episodio sobre el James Webb. Exacto. Y los dejamos así con este shot estelar. Esteban, muchas gracias. Juan Diego, muchas gracias. Se cuida y bueno, ya saben, vacúnense, lean de ciencia y sean buena gente con la gente. Y asómbrense de todo lo que está a su alrededor. La ciencia está en todas partes y es una maravilla. Un saludo, Esteban. Chao.